Hola, estamos en la lista de participantes de nuestro curso y ahora vamos a ver otro método de matriculación. Dirán, ¿por qué otro? En el video anterior vimos la matriculación manual de usuarios. Ese es el método de matriculación manual, ¿sí? Pero hay otros métodos de matriculación. Otro de los más usados es el que vamos a ver ahora, de la automatriculación. ¿Por qué existe ese método? Porque imagínense que tengan que matricular a todos los alumnos que tienen en su materia de forma manual, uno por uno, o a partir de la lista que les pase el Ciu Guaraní, buscar DNI por DNI y ir seleccionando usuarios. Para algunas materias, que pueden llegar a tener, no sé, 50 alumnos, les puede llegar a parecer tedioso, pero es realizable. El problema es para las materias, sobre todo, por ejemplo, de primer año o de segundo, que tienen más de 300, 400 alumnos. Imagínense haciéndolo uno, por más de que todos los docentes de la materia se pongan. No es lo conveniente. Entonces, por eso existe la automatriculación, que nosotros recomendamos modificar su configuración todos los años, al principio o antes de empezar las clases, ¿sí? Vamos a ver. Para ir a los métodos de matriculación, estamos en la lista de participantes, vamos al engranaje de la lista de participantes y nos aparece usuarios matriculados y luego métodos de matriculación. Dependiendo de la materia, adentro del método de matriculación les puede aparecer en el mismo menú desglosado la matriculación manual y la automatriculación. Yo voy a meterme en métodos de matriculación. En este caso tengo la matriculación manual, con la que tengo matriculado a nuestros 5 usuarios, que ya vimos en videos anteriores, y la automatriculación, que en este caso está en 0, ¿sí? Y si vamos a ver en la última columna, tenemos una opción para borrar el método de automatriculación, cosa que no les pido por favor que no lo hagan, y suspender o habilitar el método de automatriculación, porque tampoco les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Si borran el método de automatriculación, estarían dando de baja a todos los alumnos que estaban matriculados con ese método, ¿sí? Por lo tanto, si ya tenían alumnos que se habían matriculado con ese método y ustedes borran la automatriculación, lo único que queda es crearla nuevamente y solicitarle a los estudiantes que se vuelvan a matricular. Pero si ya tenían alguna nota o algo, ya ahí la cosa se empieza a poner más jodida, ¿sí? Así que no borren la automatriculación. Tampoco la deshabiliten, porque si deshabilitan la automatriculación están deshabilitando también a todos los usuarios que se matricularon con ese método, ¿sí? En este caso lo voy a dejar sin habilitar, porque es un curso de ejemplo, pero ustedes siempre lo tienen que tener habilitado. Lo importante acá es la configuración de la automatriculación, con el engranaje de editar. Haciendo clic en ese engranaje nos aparecen varias opciones. La primera es la de personalizar nombre. Nosotros recomendamos que lo dejen vacío, ¿sí? Después, habilitar matriculaciones existentes, sí o no. En este caso es muy similar, o es igual en realidad, a hacer clic sobre el ojito para habilitar o no habilitar, ¿sí? Y después viene la clave de matriculación. La clave de matriculación tiene dos iconitos, el del lápiz y el del ojito, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá voy a apretar el lápiz para editar la clave y le voy a poner Messi, ¿sí? Hago Enter y ya quedó la clave. Ahora, ¿cómo sé que puse bien la clave? Y porque puedo hacer clic en el ojito, ¿sí? Y me aparece la clave. Puedo, habiendo hecho clic en el ojito, también editar, entonces poner más, ¿sí? Por ejemplo, Messi 10, ¿sí? Y ahí estoy editando con el ojito habilitado o sin el ojito habilitado, ¿sí? Para eso sirve el ojito, para ver o no la clave. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con esta clave? La clave puede no existir, dejarla vacía, o puede tener de una a todos los caracteres que ustedes quieran. Pero tienen que tener en claro que acepta espacios, acepta puntos, aceptan lo que quieran. Entonces, mi recomendación es: o ponen toda la clave en minúscula y números, por ejemplo, o ponen toda la clave en mayúscula y números. Pero no hagan claves sofisticadas, porque si no, cuando las tienen que comunicar a los alumnos suelen cometer muchos errores. Por más de que se la escriban en el pizarrón o lo que sea, van a cometer errores. Si ustedes le dicen que la clave es Messi 10, Messi todo en mayúscula, les aseguro que algún correo electrónico nos va a llegar preguntándonos: la profesora o el profesor nos pasó la clave que es Messi 10 y no puedo entrar.
Y le vamos a preguntar, ¿lo estás poniendo con mayúsculas? No. ¿Sí? Entonces, por favor, comuniquen bien cómo es la clave. Nos ha pasado de tener claves que son, por ejemplo, Messi espacio 10. ¿Sí? Y eso es aún más difícil todavía de entender para el alumno porque siempre cree que una clave son caracteres seguidos, que no tienen espacios ni nada. Entonces tengan en cuenta eso. También tengan en cuenta, por ejemplo, no poner así, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí tendríamos que decir, chicos, la clave es Messi 10, pero con la M mayúscula, la E minúscula, las dos S en mayúscula y la I minúscula, y después 10 en número, ¿sí? Entonces es muy complicado explicar eso al alumno. Lo que yo recomendaría es que sea una clave muy sencilla, muy fácil, pero al mismo tiempo que no sea fácil de adivinar por otros que no están cursando la materia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, supongamos que la materia es matemática, ¿sí? Yo un año, porque la clave se recomienda cambiar todos los años, un año podría poner que la clave sea suma, ¿sí? Al otro año resta, al otro año integrales, ¿sí? Así de simple. Enter y ya está. Voy a saltearme algunas opciones porque son más avanzadas y no creo que les pueda ser de utilidad, ¿sí? Entonces, salteo. Lógicamente, el rol asignado va a ser estudiante, no van a hacer una automatriculación de profesores sin permiso de edición, no tiene mucho sentido. Duración de la matrícula, generalmente de 360 días, como para que dure el año calendario prácticamente y se desmatricule solo al alumno después de vencida la matrícula. Fecha de inicio y fecha límite, ¿sí? Es decir, ¿desde cuándo vamos a permitir que el usuario se matricule en la materia por sí mismo y hasta cuándo el usuario se puede matricular en la materia por sí mismo? ¿Cómo se matricula un usuario por sí mismo en la materia? Ya vimos en otro video cómo buscar un curso, y en ese cómo buscar un curso mencionamos cómo hacer para matricularse en la materia, ¿sí? Entonces, fecha de inicio, por ejemplo, desde el 1 de abril a las 13:30, que supongamos que el 1 de abril haya sido el primer día de clase, hasta el 8 de abril a las 23:59, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Eso depende mucho de la materia. Hay muchas materias que directamente deshabilitan la fecha límite de matriculación, otras que le dejan una semana, como en este caso lo hice yo, otras que le dejan un mes, ¿sí? Para matricularse. Eso depende muchísimo de la materia. ¿Por qué depende muchísimo de la materia? Porque algunas tienen, por ejemplo, trabajos prácticos que tienen que entregar a la semana de ya estar cursando, o controles de autoevaluación a la semana de ya estar cursando. Entonces, necesitan sí o sí que los alumnos se matriculen rápido en la materia. Por lo tanto, ponen un periodo muy corto de matriculación. ¿Qué pasa con los alumnos que a lo mejor se les pasó, estaban de vacaciones, no sé, y no se pudieron matricular? Bueno, van a ir a clase de consulta seguramente, o les van a mandar un mail y les van a decir: profesores, miren, discúlpenme, yo estaba de vacaciones en Ibiza y no pude matricularme. Bueno, primero, nos morimos todos de envidia, ¿sí? Salvo en esta época de coronavirus, que nadie podría estar en Ibiza, pero ahí, ya entendiendo el problema del alumno, ustedes ya pueden empezar a conocer bien el alumno y qué problemas puede estar teniendo. En este caso, que se fue a Ibiza, no debe haber tenido mucho problema. Y lo matriculan en forma manual, como vimos en el video anterior, ¿sí? O si son muchos alumnos, se meten de vuelta a la configuración de la matriculación y pueden dar una semana más, por ejemplo, para que se matriculen, ¿sí? Después, dar de baja inactivo nunca. Todo esto lo salteamos y ponemos guardar cambios, ¿sí? Listo, la automatriculación ya está configurada y el alumno, cuando busque su curso, le va a pedir la clave, ingresa la clave y se matricula. Así de sencillo. Eso fue todo automatriculación.